Y aquí estamos con Cristina en Recoleta, en el departamento que antes compartía con Néstor, cuando Néstor iba a comer a Teatriz y a Molière, y estamos acá con la señora María O'Donnell, que te propongo ver un poco el desembarco de Cristina ahí en la Recoleta, su viejo barrio. No tenemos sonido. Ahí está saludando, ¿no? Está saludando. Creo que la han levantado en andas. Seguramente ha ganado un torneo. Hace 4 meses, ¿no? Que no... Hace 4 meses que estaba casi en silencio. Y ahora, por lo visto, no sé si sigue en silencio, si va a hablar o no. No creo que tenga un micrófono ahí. Pero tiene una buena compañía de adherentes, como estaba previsto. También en Aeroparque, ¿no? Donde llegó. También en Aeroparque hubo mucha gente, muchas banderas, etcétera. La siguen acompañando. ¿Está indefinida todavía la situación de Bonadío, de si va a declarar o no el miércoles? No, mañana declara Kicillof. Sí. Y el miércoles tiene que ir a declarar ella, a menos que la Cámara le quite la causa a Bonadío. Yo estimo que si la Cámara no procedió hasta ahora, la verdad que si mañana decide quitarle la causa a Bonadío, se va a teñir políticamente, sea de aprehensión, de temor o de algún otro tipo de razón que no esté vinculado al derecho. Era para hoy, ¿no? La decisión. Debió haber sido hoy, si no, el miércoles la vamos a tener ahí a Cristina con su abogado, que todavía no mencionó quién es su abogado. El ex socio de Ralián. Beraldi, sí, Beraldi, se menciona, ¿no? Beraldi, pero nadie sabe si va a ser él, el fiscal y Bonadío. Y si va caminando, seguramente se retirará caminando. Yo creo que es una causa de las que tiene Cristina Fernández de Kirchner en el tribunal, es la más flojita, lejos. Absolutamente. Lo dijo el propio Pinedo. O sea, hay que pensar que Federico Pinedo, el denunciante de la causa, junto con Mario Negri, con el tema de los dólares a futuro... Nunca la incluyó a Cristina. No, o sea, el denunciante no la incluye porque cree que, primero que está, aunque uno sepa que en la práctica no es así, la autarquía del Banco Central, yo le pregunté a uno de los directores que está imputado en la causa, él dice, hay una autarquía, ninguno va a ir, pero además... Bueno, todo eso es trucho, pero lo cierto es que formalmente es así. Y ya lo explicó el vicepresidente del Central, que era radical y que después se hizo Miguel Pelle. Y parece que lo hizo con algún grado de, digamos, de idoneidad, y que el juez en alguna medida ha tenido que aceptar las explicaciones de él, que fueron más sólidas de las que se imagina que va a dar Kicillof. Para mí es un desgaste, digamos, es generar con esta causa, yo creo que hay un encono, hay una historia personal entre Bonadío y Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, mucho más de Cristina con Bonadío, porque ella lo trató de extorsionador y de pistolero. Totalmente, por la causa de... Porque él tuvo una situación de robo... Tuvo un hecho de violencia donde mató a una persona. En cadena nacional. Pero también es cierto que a mí me parece que Bonadío en esta causa... Bueno, había motivos de recusación en términos de la imparcialidad de Bonadío con relación a, digamos, uno le puede imputar mala praxis, puede imputar, pero de ahí imputarle una responsabilidad penal por algo que efectivamente le costó, digamos, mucho dinero a la Argentina, que era hasta $20 a futuro. Todavía la estamos pagando. Por supuesto, claro. Pero a mí me parece que, digamos, que yo no soy abogada, pero uno consulta abogados, consulta al propio gobierno y el propio denunciante, y la verdad es que con la solvencia que tienen otras causas, sobre todo Tesur y la causa de Lázaro Báez, que el ingreso de Cristina Fernández de Kirchner a los tribunales sea de la mano de la causa esta, frente a un caso como Bonadío... En términos políticos parece complejo, ¿no? Sí, yo creo que a ella además la fortalece en esta primera llegada, dentro de su ámbito, ¿no? Ahora, explícame, desde hace muchos años... No sé si tantos años, pero sobre todo en la última etapa, porque el periodismo es como que se avivó de repente hace 3 o 4 años, o menos. Hubo infinidad de denuncias sobre Cristina de Kirchner. Ahora, ninguna fue tan efectiva como la de Fariña, que la metió a ella derechito en tribunales y lo hizo encarcelar a Lázaro Báez. Sí, yo creo que la Otesur era una causa muy solvente en el sentido de
Digamos, hay algo que nuestra ley permite, que para mí es una barbaridad, que es que los funcionarios públicos, simultáneamente a ejercer la función pública, hagan negocios privados. En casi ningún país con algún grado de transparencia y control esto está permitido, porque un funcionario público está, digamos, y esto comprende diputados y senadores, que tienen además sueldos que les permitirían, digamos, tener... Vivir un poco sin necesidad de estas colaboraciones. Y si tienen aspiraciones a más, en todo caso no sean ni diputados ni senadores, digamos, ¿no? Pero la idea del conflicto de interés, ¿desde cuándo un presidente que ejerce una de las tareas más demandantes de tiempo del mundo, a la vez puede ser un empresario exitoso? A la vez que... Y abogado exitoso. Y Amadou Vudú, y etcétera, etcétera. Entonces, digamos, hay un primer problema y un vacío para mí muy importante, que es permitir la simultaneidad del ejercicio de la función privada con la función pública. Entonces, como eso se permite lamentablemente en nuestro país, lo que uno tiene que probar es que esa persona que hizo negocios se interesó especialmente y direccionó especialmente el ejercicio de su función a beneficiarse personalmente en esos negocios. Negociaciones incompatibles con la función pública. Entonces, que la presidenta de la Nación hiciera contratos para sus propios hoteles con Aerolíneas Argentinas, la empresa que dependía del subsidio... Es demencial, María. Es una locura. Demencial. Ahora, María... Entonces, la tripulación de Aerolíneas, algo chiquito para no ir a la complejo, sí. Lo otro es estructural, digamos. El tema de Fariña, para mí revela, más allá del contar plata y demás, lo que él denuncia es una corrupción estructural muy significativa de sobreprecio y corrupción a través de la obra pública, que es como la gran caja del Estado Nacional, ¿no? Que es la obra pública. Antes de seguir y para pasar un corte, quiero decirles que a la señora le voy a preguntar, luego de esta tanda comercial breve, primero, si a Cristina la ves sumisa como Báez cuando llegó del avión o recargada como Matrix. Y además que nos cuente, porque hace 5 minutos estuvo con Mauricio Macri y creo que Mauricio Macri le reveló algún secreto que ella dignamente ha venido a contar aquí, a este programa, en apenas 1 minuto. Primera pregunta, entonces. Cristina, ¿vino recargada como Matrix o vino apagadita como una paloma mojada, igual que Lázaro Báez? ¿A vos qué te parece? Y yo creo que todas estas manifestaciones que estamos viendo, el documento que firma el Frente para la Victoria, el bloque con Recalde, planteando que esto es una persecución, toda la línea que bajan los grupos cada más duros, de que Lázaro es una cosa y Cristina es otra. La gente que estamos viendo. La gente movilizada. Yo creo que todos esos son señales de ella, digamos, de lo que ella espera en términos de este tipo de acompañamiento. No viene con la cabeza gacha. La lucha continúa. Yo creo que sí. Yo creo que ese es un fuego que, en el sentido de que están manteniendo eso, e incluso me parece que toda esta situación judicial, más allá de la opinión de cada uno, personal y demás, a mí me preocupa especialmente el caso de Lázaro Báez, como decíamos antes, me parece que la verdad es que el miércoles no deberían ir la presidenta a la causa por la cual la cita, tiene que ir porque ha sido citada por la justicia, pero digamos, me parece que ahí no hay un frente judicial complicado para la presidenta, los demás son gravísimos, no ese. Entonces me parece que incluso ese frente le da una oportunidad de ir con una gran manifestación. De seguir haciendo política. Yo creo que sí. ¿Y qué te contó Macri hoy? Bueno, hoy estaba en la comida de CIPEC, que es una ONG que le... No quiero adornos. No, bueno, le han dado... Si vas a decir que fue una comida y que había mucha gente, bueno, ya había, me pierdo no. la noticia. ¿Qué clase de periodistas sos? Bueno, estaba Lorenzetti, ¿querés que te cuente? Conversaban al oído con Ricardo Lorenzetti, el titular de la Corte. No sé si... no sé, amigos... Difícil ser amigo de Mauricio y difícil ser amigo de Lorenzetti. Yo creo que se miden un poco, no los veo como... me parece que uno buscó condicionar al otro, el otro al otro. Me parece que han estado jugando un poco, ¿no? Entre ellos también. ¿Y qué dijo Mauricio? Bueno, me parece que internalizó esta idea de que está muy bien que la justicia haga su trabajo, que él es un presidente que tiene que dar cuentas, que le parece muy bien que sea un fiscal... Estamos entrando en el tema de Panama Papers. Sí. Saliendo de Cristina e ingresando a otro mundo gris u oscuro. Él hablaba de que le parecía muy bien, que él sentía que, no me acuerdo exactamente la frase, pero como que después del 12 de diciembre, del 10 de diciembre, él sentía que había cambiado la justicia, que la justicia estaba de alguna manera decidida a terminar con la impunidad.
como una cosa medio sugestiva sobre la situación judicial de Lázaro Báez y compañía, pero después inevitablemente se refirió a su propia situación, imputado hace días por el fiscal Delgado, y ahí planteó que bueno, que él tiene que dar explicaciones. No sé si lo tiene tan internalizado como lo dice. En el discurso ahora lo adoptó. Digamos que tardó bastante en explicarlo. No explicó, le explicó a Lilita Carrió, ¿no? Bueno, hizo... Le mostró los papeles. Habló una vez en público, sacó un comunicado e hizo una declaración también el jefe de gabinete. 3 veces lo explicaron, mal, pero lo explicaron, digamos. Sí, no han mostrado los famosos papeles que Lilita Carrió dice que le mostró Franco Macri, los vio Lilita Carrió y absolvió de culpa y cargo a Mauricio Macri. Ahora, hubo un detalle que a mí me ha resultado bastante peculiar. Vos viste que cuando se dieron a conocer estos papeles en los que aparece las 2 offshore que lo vinculan a Mauricio Macri, los transmisores de esta información captada a este estudio mayorista de offshore en Panamá explicaron que ellos le habían avisado 4 días antes a Mauricio Macri de que se iba a dar esa información para que ellos prepararan algún tipo de desmentida o de aclaración, etc. Ahora que pasaron unos días, las personas más vinculadas a los medios que dieron esa información dijeron que en realidad a Mauricio Macri le pasaron la información 4 días antes y 1 mes antes. Bueno, ¿Vos te lo percibiste ese detalle? Sí, esta filtración masiva, digamos, que como vos bien decís, tiene origen en un hackeo, digamos, le han hackeado el server a Panamá. A diferencia de Wikileaks, tiene un problema, que es que Wikileaks, una vez que le da como un acceso privilegiado a un grupo determinado de periodistas, y una vez que ese grupo de periodistas saca la información, vuelcan toda a Internet. En este caso, lo que genera además todas estas discusiones y demás, es que uno de los grandes problemas es que, por motivos que no conocemos, este consorcio de periodistas de investigación, han decidido retener para sí la información. Entonces, nosotros sabemos que hay 570 argentinos, ¿no? Lo hablaba el otro día con mi hermano Santiago O'Donnell, que como estudió todo lo Wikileaks, es un gran especialista en esto. Y entonces decía, nosotros sabemos que hay, según los que tuvieron acceso, que es La Nación y Canal 13, sabemos que hay 570 argentinos, de los cuales han salido mencionados 6, 7. Un poco más quizás, pero o por lo menos se sabe. No, porque viste que hay otra base de datos, que es una base de datos que no tiene que ver con las empresas offshore, sino que es de sociedades creadas en Panamá. Hay un sitio público en el cual uno entra. Y ahí se ve todo. Y entonces hay como una cierta confusión, me parece, entre lo que es una cuenta en el exterior no declarada, lo que es una offshore y lo que es una sociedad en el exterior. Posiblemente el volumen de información que capturaron en esa especie de archivo, porque es un archivo de hace 40 años que está creciendo en forma incesante, realmente debe habilitar a cualquier tipo de confusión o, digamos, de algún desconcierto, digamos. Bueno, y ahí ellos tuvieron un poco la opción, La Nación y Canal 13, de optar el modelo de Islandia, digamos, que lo agarraron al presidente de Islandia, que no había declarado la cuenta y que le empiezan a preguntar incisivamente, y él se da cuenta mientras está siendo entrevistado que hay una información que ellos tienen que él no tiene, y se para muy nervioso, pues se da cuenta que porque no podía manejar la situación. Ellos pudieron haberlo tomado a Macri por sorpresa, ir a una conferencia de prensa y decirle: señor presidente, ¿usted alguna vez perteneció a una sociedad creada offshore a través del estudio tal y qué sé yo? No, bueno, eligieron lo otro, que también es práctica dentro del periodismo. Institucionalmente parece razonable. Lo único raro es la cantidad de tiempo que le dieron primero, le dieron un mes. Y después los mismos, digamos, los jefes de esas personas dijeron que había sido más tiempo. Con relación también a la declaración del compañero Fariña. Sí. Él hizo una declaración en la cual mucha gente ha hecho hincapié, que es: la embajada de Estados Unidos o el gobierno de los Estados Unidos le advirtió a Cristina que Báez estaba sacando plata presuntamente negra o informal de la Argentina en su momento. Y se da como una especie de un elemento que todos conocen. Y encima la embajada dijo: no tengo comentarios para hacer, y está como aceptado así. ¿A vos te parece que si la embajada o el gobierno realmente en aquella época hubiera descubierto, seguramente lo debían descubrir
pero no lo debían decir. ¿Esto no se hubiera conocido antes? Y bueno, uno puede pensar en lo que fue el Swiftgate, ¿no, Roberto? Digamos, en tiempos de Menem, cuando la embajada recibe la denuncia por parte de Swift, que el gobierno de Menem le estaba pidiendo coimas, lo deja trascender a través de Página 2 en ese momento, que denuncian como una empresa norteamericana le pedía coimas al gobierno de Menem. Uno imagina ya a esa altura, digamos, que el gobierno de Estados Unidos tenía pocas razones para, en todo caso, proteger a un empresario ligado al kirchnerismo, sobre todo porque, digamos, es ya en un momento en el que Cristina Kirchner estaba bastante enfrentada con el gobierno. Quizás, digamos, Fariña relata que esto le dijo Lázaro después de salir de Olivos, o sea, es un relato de tercera persona. Quizás fue una manera de Cristina Fernández de Kirchner de hacerle saber a Lázaro que lo estaban vigilando, porque ¿de dónde vienen los videos? ¿Estos, los últimos? Sí. Bueno, pero está muy alejado de aquel otro episodio, ¿no? En el tiempo. Sí. Bueno, pero por ahí le estaban haciendo saber a Lázaro que lo estaban siguiendo también, que no se hiciera el vivo, que sabían dónde estaba. Cristina Kirchner, en todo caso, eso por supuesto que ahí va a ser la palabra de... Hay que ver qué dice Lázaro, si en algún momento en esta pirámide Lázaro se convierte también en un arrepentido. Pero si no se convierte en un arrepentido, difícilmente entre Cristina Kirchner y Lázaro se contradigan de una situación en la que Fariña no estaba, ¿no? Sin duda. Me parece que todo el gran problema en realidad es el resto, ¿no? Digamos, me parece que Fariña declara como imputado, con lo cual puede mentir. Es alguien que se desdijo muchas veces, pero que evidentemente le entregó un caudal de información a Casanelo que le permitió llevar adelante una cantidad de procedimientos en los cuales él necesita corroborar esta primera versión que le da Fariña, pero lo encuentra lo suficientemente sustancioso como para llevar adelante los procedimientos que hizo el fin de semana. Yo me pregunto, Roberto, si esto es un esquema a la Brasil, en el sentido de, así como... Bueno, a la Brasil, y también en el caso de Panamá, a lo de Gran Bretaña, porque es tenido una manifestación contra Cameron. Sí, que ahí se juega la mentira, que es como en Islandia, ¿no? Que es, en Islandia más movió mucha plata. Digamos, vos tenés dos varas, ¿no? La vara de la mentira... En el caso de la offshore, sí. ¿Me mentiste o no me mentiste? ¿Me debiste haber informado y no me informaste? Y también la ética, de decir, bueno, no me tiene que dar un ejemplo un presidente respecto de cómo manejar sus finanzas y me está pidiendo que pague impuestos, digamos. Hay algo de la ejemplaridad de la función también. Suponiendo que suponiendo que todo lo que dijo Franco Macri sobre esa cuenta fuera cierto, cosa que le tocará a Delgado investigar ahora. Y con relación a Fariña, para mí la pregunta es a la Brasil en el sentido de, para mí Petrobras lo que revela es un esquema de financiación general de la política en Brasil, donde a través de los grandes contratistas de obra pública, a través de Petrobras, se financiaba privadamente cierto enriquecimiento y además toda la estructura de financiamiento de la política. Yo creo que lo de Fariña puede ser el principio también de uno de los grandes esquemas de financiamiento negro de la política, que es la obra pública, donde Néstor Kirchner designa a su testaferro, que es Lázaro Báez. Vos lo tenés a Das Neves diciendo, me vinieron a decir dale la obra a Lázaro, ahora comprometido Capitanich. Digamos, vos ves un modus operandi, como era lo de Covelia en el conurbano. ¿Por qué decís, y con esto cierro, que esto lo usaban en términos para hacer política? Si no hay ninguna evidencia de que eso lo usaran para hacer política. ¿Pero qué quiere decir hacer política? No, yo te digo, enriquecimiento personal, evidentemente, sí. Pero también el entendimiento, es esa forma de entender que la política viene con un bolsillo dulce de parte de quien la hace. No encierra ningún justificativo lo que te estoy diciendo, ¿eh? Me parece gravísimo. Ya lo sé. Me parece gravísimo. Pero digo, me parece que también hay una forma, yo te digo, es un tema que a mí me apasiona, yo creo que en el fondo lo que nunca se blanqueó en este país realmente, ni se sinceró realmente, es el financiamiento de la política. Y puedes ver casos más escandalosos, más graves, casos más chiquitos, pero que si llegara al caso de Brasil, lo que se va a revelar es toda una estructura corrupta de financiamiento de la política. Bueno, al respecto es bastante interesante que uno pueda acceder a las confesiones de alguien que fue condenado en Brasil, que es Gustavo Odebrecht, que ha hecho varias obras en la Argentina, alguna un poco complicada porque creo que todavía no empezó. El soterramiento de Sarmiento. Sí, me parece que sobre eso también tiene bastante para decir, pero eso lo dejamos para otra oportunidad cuando le invitamos a María. Te agradezco la presencia,
las revelaciones de Mauricio Macri, y a ustedes los veo en un minuto nomás con Miguel Ángel Broda, que para quien todo esto debe suponer que no es un condimento a favor de la mejora económica argentina. Te doy el angelito. Gracias. Y yo te regalo, Bon, el libro de Born, que por segunda vez sí. tan codiciado. En un minuto nomás con Miguel Ángel. Gracias.